Hola de nuevo, bienvenidos al último video de bacteriología de este curso. Apenas me estaba encarrerando cuando ya llegamos al final de la materia. Yo me imagino que esto es un buen motivo de alegría el día de hoy. Y por último veremos los videos de Campylobacter y de Rickettsia. Empezamos con Campylobacter. Así como Vibrio y como el caso de Helicobacter, Campylobacter también es una bacteria retorcida. Tiene forma de S en espiral. Son cocoides o esféricas dependiendo del cultivo. También pertenecen a las protobacterias y también a la clase Epsilon. Son móviles, poseen al menos un flagelo polar, a veces tienen uno de cada lado. Al igual que Helicobacter, son microfílicas y requieren de condiciones especiales y de medio enriquecido para un crecimiento óptimo, por lo cual tampoco eran tan conocidas y diagnosticadas en la población. Son capsulados y no forman espora en esta ocasión. Hay varias especies de interés clínico en este género, sin duda la más importante es Campylobacter jejuni, pero también otras como Coli y Oxaliensis. Estas se encuentran en el tracto digestivo de muchas especies animales, ojo, como pollos, vacas, cabras, etc., pero en ellos no causa daño. Sin embargo, digamos que están en estado de portadores, ellos no están enfermos, pero pueden transmitir la enfermedad al humano, ya sea por el contacto con estos animales o bien por el consumo de productos provenientes de animales que tienen la bacteria. En nosotros ocasionan gastroenteritis e intoxicación alimentaria. Estas infecciones gastrointestinales ocasionadas por estas especies de Campylobacter cursan con una gastroenteritis que es clásica, como la diarrea, vómito, malestar general, hay fiebre, dolor en el abdomen muy fuerte, y si no se atiende de forma correcta puede evolucionar a una bacteriemia y rara vez puede llegar a ocasionar la muerte del individuo. Eso sí, los pacientes, mientras que estén enfermos durante varios días, pueden experimentar un verdadero tormento, ya que pueden llegar a experimentar hasta 10 o más deposiciones diarias durante la fase aguda, e inclusive esas heces fecales o diarrea pueden ser sanguinolentas, porque como veremos, pues causa ulceración en el intestino. Esta enfermedad es autolimitada, quiere decir que después de un poco tiempo, una semana, dos, puede el paciente recuperarse y estar listo para el siguiente enfrentamiento con otra dosis de estas bacterias. En el caso de fetus, como todas las demás, miembros del género Campylobacter, puede causar o no daños en animales. En este caso, fetus es una cepa agresiva para el ganado y puede causar en él abortos espontáneos. Y para el humano es un patógeno oportunista, a diferencia del de acá, que sí son patógenos verdaderos para nosotros, no para los animales. Esta es una zoonosis y es una enfermedad oportunista. También puede causar septicemia, pero puede haber una complicación, gastroenteritis, y puede complicarse con septicemia. Es poco la frecuencia de esta enfermedad en el humano. Para el diagnóstico, quedamos que es de difícil cultivo la bacteria y que por eso no se reconoció durante muchos años. Vean que requiere CO2, nitrógeno, una temperatura diferente, los medios son enriquecidos, hay medios especiales para ella. Al igual que el Helicobacter, también es de muy difícil crecimiento y requiere de estas condiciones especiales. No son fermentadores y son oxidasa positivos. El tratamiento, el de elección es la ciprofloxacina, pero hay que ver el anexo de antibióticos como en el caso de todas las bacterias que hemos visto. La especie más importante comentábamos que es Campylobacter jejuni. El flagelado, vean cómo tiene un flagelo aquí y otro por acá, y la forma curviada o de S o en espiral. Es una de las principales causas de enteritis o de intoxicación alimentaria en el mundo. Vean que anualmente se reportan más de 500,000 de casos. Y ocurren por la ingesta de alimentos y agua contaminados con la bacteria que colonizan la mucosa intestinal. Produce lesiones en las mucosas y por eso a veces la diarrea es sanguinolenta en todo el tracto digestivo del intestino delgado, que incluye yeyuno, ilion e inclusive del grueso en el colon. Hay ulceración y hemorragias y siempre hay un marcado proceso inflamatorio. La panza duele mucho por eso y se mira abultada. Por si fuera poco, se encuentra relacionado al síndrome de Guillain-Barré, que ocasiona parálisis. Los pacientes, después de tener esta enteritis, pueden mostrar un debilitamiento o pérdida de la fuerza simétrica en los brazos y en las extremidades, hasta que literalmente quedan en silla de ruedas inmóviles. Y esta condición de pérdida de fuerza muscular
dura meses en recuperarse, hasta 6 meses o un año. Se cree que la patogénesis de la enfermedad tiene que ver con una respuesta cruzada entre los oligosacáridos de la bacteria con los tejidos neuronales. Se cree, ¿no? Está por verse todavía, pero es precursor de estos desórdenes. Aquí en estos tipos de productos podemos encontrar la bacteria principalmente en el caldito este que se acumula por aquí. De ahí se recupera cuando estos animales han sido contaminados con la bacteria. Este es el medio específico que se llama Campiblood y es selectivo para Campylobacter jejuni bajo todas las condiciones microbiofílicas y de atmósfera que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Y por último tenemos el género Rickettsia. Es un género muy importante en la historia de la bacteriología porque ahí pertenecen especies muy importantes, son protobacterias, en este caso de la clase alfa. Son gram-negativas, cocobacillus y móviles y son parásitos intracelulares obligados. No se pueden cultivar in vitro en medios convencionales. Para hacerlo tenemos que hacerlo en vivo, como por ejemplo en embrión de pollo. Ahí podemos hacer un cultivo de la bacteria. Es una enfermedad, la ricketsiosis es una enfermedad transmitida por piojos, pulgas, ácaros, garrapatas y otros artrópodos y sanguijuelas de la inmundicia. En general, estas ricketsiosis comienzan de modo repentino, con fiebre alta, muy elevada, malestar general, te tumban y en casi todos los casos un exantema característico. Recuerden que el exantema es manchas de color rojizo en la piel. Hay varias enfermedades o ricketsiosis. La más importante sin duda es el tifus epidémico o también llamada fiebre tifo y es causada por Rickettsia prowazekii. El tifus endémico es causada por tifi y otras más como la fiebre de las montañas rocallosas, el tifo de la maleza, la fiebre de las trincheras, la ricketsiosis vesicular, en fin hay muchas más de ellas. Sin duda la más importante es Rickettsia prowazekii, el cual es responsable de la enfermedad llamada fiebre epidémica o tifo epidémico o fiebre tifo. Anteriormente vimos una enfermedad que se llama fiebre tifoidea causada por salmonela, ¿la recuerdan? Salmonella typhi. Pues se le puso tifoidea porque causa también un cuadro febril parecido al que causa el tifo epidémico. Nada más por eso se le puso así, pero son enfermedades totalmente diferentes. Se ha relacionado esta bacteria como un posible antecesor de la mitocondria, como lo vimos cuando estudiamos la introducción a las bacterias. Es un intracelular obligado de células eucarióticas y es el responsable del tifo o tifos epidémicos. Esta enfermedad ya mencionamos que se transmite como la demás ricketsiosis a través de artrópodos como piojos. Se multiplica en células endoteliales, esas que recubren los vasos sanguíneos de pequeño calibre como la piel, cerebro, corazón, y ocasiona el síndrome febril, que veremos un poquito más adelante. Cursa con hiperplasia, obstrucción sanguínea por formación de trombos, hay trombosis, y la manifestación clínica más importante es la angitis, que es una vasculitis, hay petequias, rash, el exantema que ya mencionamos, y estupor. Estupor proviene del término clínico estúpido. Es una condición que tienen algunos pacientes que se miran como confusos o atontados, entre comillas. De hecho, estupor viene de la palabra tifus, de ahí viene, que significa confuso. También hay delirio, lo cual significa que hay una afectación del sistema nervioso central por esta enfermedad. Por lo que ya mencionamos, hay una formación de trombos en los vasos de pequeños calibre, también del cerebro. Posteriormente al daño de los vasos sanguíneos hay extravasación del plasma, insuficiencia circulatoria, lo cual puede llevar al desarrollo de un choque en estos pacientes. Vean, nada más durante la Primera Guerra Mundial afectó a 30 millones de combatientes y a miles durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, mató más personas el tifo que la misma guerra en aquel entonces. De ese tamaño es la proporción del impacto de esta epidemia causada por la fiebre tifo. Además, como daña la vasculatura, pues impide que los tejidos estén bien oxigenados y nutridos, y esto favorece otros daños como por ejemplo la gangrena. Excelente oportunidad para Clostridium perfringens. Aquí vemos una fotografía de unas células endoteliales, las cuales están atiborradas de bacterias. Son parásitos intracelulares, el exantema clásico y la formación de pequetias que siempre caracterizan a la enfermedad. En este caso causada por Rickettsia, pero también es la misma para la Rickettsia prowazekii.
El diagnóstico es muy interesante porque la bacteria no se puede cultivar in vitro y es difícil tener antígenos purificados de ella para formular kits de pruebas serológicas. Pero no importa porque se ha visto que el antígeno O de la cepa X19 de Proteus vulgaris posee dos partes. Una parte que es estable, lábil al álcali y que solamente es específica de Proteus, y otra parte que es estable al álcali y que se comparte su estructura tanto en Proteus como en Rickettsia, por lo cual se utiliza este antígeno, el que es estable, para utilizarlo en la reacción de Weil-Felix para detectar los anticuerpos séricos contra Prowazeki a través de una reacción cruzada, por supuesto, en la llamada reacciones febriles. Tratamiento de Legionella doxiciclina, pero hay que ver el anexo de antibióticos como siempre. Aquí hay algo interesante en la historia, y es que durante la invasión en la Segunda Guerra Mundial por los nazis a Polonia, específicamente a Varsovia, estos médicos lo que hicieron es inocular la cepa de Proteus vulgaris o X19 muerta, de manera secreta por supuesto, sin complicidad de los pacientes, en pacientes que tenían malestar general, de tal manera que mandaron los sueros a Alemania y se confirmó una epidemia de tifus en Varsovia, de tal manera que los nazis no se animaron a entrar a la ciudad y esto salvó muchas vidas. Por supuesto, los nazis no eran incrédulos y eventualmente descubrieron la falsa epidemia y pues ya se imaginarán qué les pasó a estos pobres dos mártires de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, hemos visto que algunas enfermedades cursan con fiebre. De hecho, muchas de las que vimos en el curso así lo hacen. Por eso veremos como último anexo el síndrome febril, el cual, por supuesto, es un síndrome que presenta muchos signos y síntomas y el principal es la fiebre. Pero también hay taquicardia, taquipnea, estupor, dolor de huesos, de articulaciones, sed, elevación del pulso, dificultad de orinar poquito, sudar, resequedad de las mucosas, escalofríos, en fin. ¿Quién puede causar este síndrome febril? Muchas cosas pueden causar fiebre, pero un factor común que tienen todas las causas del síndrome febril es la lesión tisular. Esto es muy importante porque este es el estímulo que va a alterar los centros termorreguladores del encéfalo y va a hacer que el setup, recuerdan eso, de la temperatura de 37 grados pase a 38, 39 o 40, y por más que uno quiera enfriar el cuerpo, eventualmente el cuerpo va a querer llevar la temperatura otra vez, elevarla hasta alcanzar la temperatura que él modificó. Muchas infecciones pueden, por ejemplo, pueden causar el síndrome febril, entre ellas el síndrome de choque tóxico causada por Staphylococcus aureus, la fiebre escarlata causada por Streptococcus pyogenes y la porporeal también es causada por él, neumonías como por ejemplo la bacteriana por Streptococcus pneumoniae, el anthrax causado por Bacillus anthracis, la peste negra causada por Yersinia pestis o el tifo causada por Rickettsia prowazekii, la brucelosis por Brucella melitensis y la fiebre tifoidea por Salmonella typhi y la paratifoidea por Salmonella paratifi. Todas estas pueden causar el síndrome febril. Y hay un grupo hay una prueba muy famosa que se basa en identificar a las más prevalentes en nuestra población. Esas pruebas son las llamadas reacciones febriles. Se basan en pruebas de aglutinación usando antígenos específicos de estas bacterias para detectar anticuerpos en el suero de los pacientes que presentan el síndrome febril. Específicamente en estas reacciones se estudia el diagnóstico de la tifoidea y paratifoidea en la reacción de Widal a través del uso de antígenos de Salmonella typhi, el O, el antígeno H de typhi y los paratíficos A y B. También están diseñadas para el diagnóstico de la brucelosis a través de un antígeno específico de Brucella abortus en la reacción de Hudleson y la reacción de Weil-Felix que acabamos de mencionar en Rickettsia, que es para el diagnóstico del tifo, no es para el diagnóstico de Proteus. Pero se basa, por supuesto, en la reacción cruzada de un antígeno de Proteus o X19 con un antígeno O de Rickettsia prowazekii y por eso se utiliza para este fin. Recuerden que este de acá no es cultivable y no se puede tener antígeno, pero afortunadamente ese antígeno cruza con el de Rickettsia. Bueno, que tengan un buen curso de bacteriología. Espero que hayan aprendido bastante con esta serie de videos que para todos
en esta modalidad online resultaron ser algo nuevo, por supuesto. Que más hubiera querido que estas clases hubieran sido presenciales. Desafortunadamente el destino no estuvo en nuestras manos en esta ocasión. Así que les deseo lo mejor, de lo mejor para ustedes. Que tengan lindo día.